Hola a todos, ahora vamos a continuar con el tema de sólidos y elasticidad. Este tema es bastante sencillo. Bueno, entonces vamos a empezar primero con la definición de lo que es un sólido. Un sólido rígido, particularmente, es aquel que mantiene su posición sin importar las fuerzas que se le estén aplicando o torques en el caso que se le estén aplicando. Entonces, vamos a ver. Básicamente el sólido más sencillo son solamente dos partículas. Es el sólido rígido más sencillo. Y si yo le aplicara fuerzas a estas dos partículas, ellas siempre van a mantener la misma distancia de un lado al otro. Esa distancia siempre se mantiene. Ese es el sólido más sencillo. Dos partículas y siempre van a mantener la misma distancia, no importa si yo le doy vueltas, si yo la pongo, le aplico una fuerza, trato de estirarlo o no trato de estirarla. El sólido rígido no cambia de forma. Si tuviéramos más partículas, un conjunto de partículas, la distancia entre ellas siempre va a mantenerse constante. La distancia 1 siempre se mantiene constante, la distancia 2 siempre se mantiene constante, la distancia enésima se mantiene constante. Si tuviéramos un montón de partículas, siempre esas distancias se mantienen constantes, no importa si lo podemos girar, si lo ponemos con fuerza, si le empezamos a cargar de objetos para que se deforme, él no se deforma. Esa es la idea del sólido rígido. Sin embargo, el sólido rígido es una idealización. A grandes rasgos, la mayoría de sólidos sí se van a deformar, aunque sea un poquito, casi de manera imperceptible. Entonces, lo que nos vamos a enfocar de momento ahora es sobre la ley de Hooke y la elasticidad. ¿Qué es lo que pasa cuando un sólido sí se deforma? O sea, un sólido casi rígido, pero tiene todavía un poquito de deformación. Entonces, la ley de Hooke es una ley que nos dice que ciertos sólidos se forman de manera lineal cuando se les aplica una fuerza. Entonces, si tuviéramos un sólido, por ejemplo, una varilla, supongamos que vamos a tener una varilla rígida, pero con la capacidad de deformarse un poquito, y le aplicamos una fuerza para estirarla, la fuerza necesaria para poder estirar esa varilla que teníamos es proporcional a una constante y también es proporcional a el cambio de longitud. Entonces, este cambio de longitud, o sea, que tanto se estiró, es lo que nos decía la ley de Hooke, similar a lo de los resortes. La ley de los resortes es una ley de Hooke. Simplemente en este caso no estoy tomando las direcciones de restauración, sino esto es la fuerza con la que yo estoy estirando el resorte. No me va a preocupar si tiene una dirección de momento. Solamente me interesa la magnitud de esta fuerza. La K se conoce como constante de Hooke o constante de estiramiento. Constante de elasticidad. Muy bien. Resulta que esta ley de Hooke es una ley que solamente se cumple en parte. Esta ley como tal, de hecho, tiene un límite. La mayoría de sólidos, si uno los continúa aplicándoles fuerzas, eventualmente, ¿qué va a pasar? Si lo continúa estirando una varilla, podría romperse. Si yo hubiera aplicado la fuerza al lado contrario y la estoy tratando de comprimir, eventualmente también la compresión va a romper la varilla. Entonces veamos a ver qué significa esto. Voy
a borrar por acá. También a la K se le conoce como constante de restauración, y principalmente cuando uno lo está tratando con resortes. Muy bien. ¿Qué pasaría en el momento en que uno deja aplicar la fuerza externa? Si estamos con una ley de tipo Hooke, entonces la varilla regresará a su posición original, a su tamaño original. El delta L hubiera sido 0. Bueno, esa es la parte cuando cumple con la ley de Hooke. Cuando no cumple con la ley de Hooke, deja de comportarse de manera lineal. Entonces veamos a ver. Tenemos la varilla. Y lo que vamos a hacer ahora es graficar la fuerza en función de la elongación. Entonces, la elongación, el cambio de longitud, elongación o cambio de longitud nos va a decir cómo se va a comportar la fuerza de restauración de la varilla, la capacidad de la varilla para volverse a su posición original. Muy bien, mientras estemos en la región elástica, es la zona donde ella va a cumplir con la ley de Hooke, va a continuar de manera lineal hasta cierto punto. Ese punto se le conoce como límite proporcional. Entonces, ese límite proporcional, ¿qué es? Es el punto donde ya esta ley de Hooke ya no es una ley lineal, se empieza a comportar de manera curviada, pero todavía él puede ser restaurado si uno deja aplicar esa fuerza. O sea, él puede estirarse más o requerir más fuerza para poderse estirar. Entonces, a partir del límite proporcional, ya no va a seguir una ley de tipo K por delta L. Sigue una especie de curva. Sin embargo, esta curva es muy limitada. Es extremadamente corta. Todavía en esta curva, en el límite proporcional, si uno deja aplicar la fuerza, todavía el sólido puede restaurarse a su posición inicial. Sin embargo, esta curva es muy pequeñita comparada con la región capaz de poderse estirar, y llega a un punto que se llama límite elástico. Este límite elástico es el punto máximo que uno le puede aplicar, la máxima fuerza que uno le puede aplicar a un objeto, y que él pueda poder restaurarse a su posición original, a su longitud original. Si uno le deja aplicar fuerza en ese momento, todavía ahí sí puede restaurarse. Entonces este punto se conoce como límite elástico. A partir de ahora también vamos a continuar de manera no lineal. Una curva un poco curveada. Y esta región que tenemos después del límite elástico se conoce como región plástica. Esta región plástica se caracteriza porque las fuerzas que nosotros le apliquemos al objeto van a deformarlo permanentemente. En el momento en que uno suelte la fuerza, el sólido jamás recuperará su posición original, su forma original. El sólido se va a mantener con cierta deformación. Puede que se encoja un poco, pero no va a recuperar la forma original que tenía. Por eso se le llama región plástica. Cualquier deformación nueva que le apliquemos puede llegar a ser permanente. De hecho, nunca va a llegar a su posición de elongación igual a 0. Se va a quedar deformado. Y finalmente llega el punto de ruptura. Bueno, vamos a enfocarnos ahora en lo que es en la región elástica. La región donde la fuerza que nosotros le apliquemos es proporcional a la elongación del sólido. Entonces, en la región elástica, principalmente en la región proporcional, se cumple la ley de Hooke sin ningún problema. La fuerza que le aplicamos
es proporcional a la elongación o el cambio de longitud del objeto. Y K, la constante de restauración, constante de Hooke. Entonces, esta constante K realmente la podemos describir en términos del propio material. Ese va a depender mucho de las características del material, pero nosotros podemos encontrar pequeños experimentos en los que nos indican cómo puede ser esta constante K. Muy bien. Cuando nosotros tomamos materiales de la misma clase, por ejemplo, tomamos aluminio, diferentes barras de aluminio, y lo que hacemos es que cada barra la vamos a tener con una grosor diferente y una longitud diferente, vamos a encontrar cómo caracterizar realmente la fuerza en función de la elongación o la elongación en función de la fuerza. Entonces podríamos encontrar una expresión para esa famosa constante K. Cuando tomamos ese experimento, encontramos que la elongación para el mismo material va a ser igual a la fuerza, como ya lo conocíamos, y va a llevar diversos factores. Encontramos que si, por ejemplo, mantenemos siempre el área igual, la misma área transversal, o sea, el mismo grosor del material, encontramos que la fuerza que esta elongación va a depender también de la longitud inicial, de manera directamente proporcional. Y si vamos variando, mantenemos la longitud inicial constante y vamos variando el grosor, encontramos que ese grosor, o sea, la forma de la barra, realmente lo que estaríamos cambiando es el área, entonces va a depender inversamente proporcional al área. La constante que los une se conoce como módulo de Young. El módulo de Young es una constante que nos va a determinar cómo se deforman los materiales. Ya esta constante solo va a depender del material en sí, no va a depender de nada más. El módulo de Young tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado. Entonces tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado y se también conoce como módulo de estiramiento. Entonces nos va a caracterizar siempre cómo se estiran o se comprimen los materiales. Muy bien. Vamos a tomar ahora en cuenta esta parte de la ecuación. Fuerza entre área. Anteriormente en la parte de fluidos habíamos visto que estos eran esto se conoce como la presión. Bueno, vamos a hacer una aclaración. No siempre fuerza entre áreas significa presión, y ahorita lo veremos. La presión como tal, para hacer esa aclaración, es la fuerza perpendicular que actúa sobre una superficie y presiona esa superficie dividido entre el área de la superficie. O sea, tenemos un área y una fuerza que le está presionando. Entonces, caso contrario, si tuviéramos más bien un área y le pusiéramos tal vez una cuerda para tratar de estirar esa membrana o esa área, la presión estaría mal definida en este caso. Pero existe una manera de definir estos otros casos. También es posible que tengamos una superficie y le apliquemos una fuerza paralela a esa superficie.
¿Qué pasa en ese caso? Tampoco existe presión. La fuerza es paralela, no está definida la presión para ese caso. Sin embargo, sí podemos definir una cantidad F entre A que recibe cierto nombre especial. Muy bien, ahora vamos a continuar con esa cantidad que recibe ese nombre especial. Ya vimos cómo se deforman los sólidos al manipular su longitud. Nos gustaría una manera de relacionar lo que son las fuerzas cuando tratamos de manipular la forma del objeto. En ese caso, manipular el área o manipular el propio volumen del objeto. A ello se le conoce como esfuerzo y deformación. Voy a limpiar por acá. Y vamos a definir lo que es un esfuerzo. Un esfuerzo es la fuerza, la magnitud de la fuerza aplicada sobre un área, similar a como teníamos anteriormente la presión. Nuevamente tenemos Newton sobre metro cuadrado. Y la deformación que recibe un objeto, en el caso del cambio de longitud, entonces la deformación de la longitud, como la vimos anteriormente para cuando estiramos un material, sería el cambio de longitud entre la longitud inicial del objeto. Muy bien, este otro parámetro que se llama deformación es adimensional. Eso quiere decir no tiene unidades. Básicamente es una fracción que nos indica cómo se deforma el objeto. Entonces, el módulo de Young, aunque tiene las mismas unidades del esfuerzo, ahorita veremos que no es realmente el esfuerzo, se le conoce como módulo a cantidades de este estilo. Podemos tener también deformaciones de área y deformaciones de volumen. Entonces a esta deformación pongámosle deformación de la longitud entre paréntesis. Entonces sería la elongación dividida entre la longitud original, o el cambio de longitud entre la longitud original. Muy bien, vamos a ver por qué el módulo de Young tiene las mismas unidades del esfuerzo y por qué en este caso el módulo de Young no necesariamente representa una presión. Entonces, limpiemos acá. No, todavía no. Sí, voy a limpiar por acá, pero solamente la parte de abajo. Bueno, limpié todo. Recordamos. El cambio de longitud es igual a 1 sobre la constante de Young. Voy a separar un poquito más esto. Fuerza entre área por la longitud inicial. Muy bien. Si lo vemos, la fuerza entre el área es realmente el esfuerzo que se le está aplicando al material. O sea, estamos con una barra con un área transversal A y le estamos tratando de estirar. Muy bien. Si mandamos a dividir el L sub 0, encontraremos que el delta L entre L sub 0 es igual a 1 sobre el módulo de Young por F entre A. Delta L entre L sub 0 se conoce como la deformación del material y F entre A el esfuerzo. Entonces el módulo de Young va a ser
conocido como el esfuerzo aplicado sobre el material dividido entre la deformación del material. Que también es lo mismo que es igual a la fuerza aplicada entre el área transversal dividido entre la elongación entre la longitud inicial. Muy bien. Algunos libros, para evitarse problemas de negativos, le ponen acá simplemente un valor absoluto y la fuerza de una vez la toman positiva. Esto evitaría cualquier negativo en la ecuación. Esto no es un negativo por cualquier cosa, es solamente una barra producto del lápiz. Ok. Esto evitaría cualquier negativo en las ecuaciones. ¿Por qué? Porque el módulo de Young también se aplica cuando uno está comprimiendo el material. Por lo tanto, la elongación hubiera sido negativa, pero el módulo de Young siempre va a ser positivo. El módulo de Young entonces al final solo va a depender del material con el que estemos trabajando, no va a depender de las características físicas y geométricas del material, solamente del propio material en sí. Encontrarán una tabla de los módulos de Young, además de otros módulos de extra, y ya veremos qué son esos otros módulos extra. Cualquier otro módulo que veamos va a ser el esfuerzo aplicado dividido entre la deformación correspondiente. Ok. El módulo Young entonces también aplica en el caso que queramos hacer una compresión. O sea, si hacemos un esfuerzo de compresión, en ese caso la fuerza sí está entrando sobre el área y puede denominarse presión. Cuando hay una compresión, por algo se le llama presión. Además, podemos tener deformaciones del área. En ese caso vamos a llamarle el módulo de corte, y ya veremos qué es exactamente el módulo de corte. Voy a limpiar por acá y supongamos que tenemos una cajita con una forma inicial Entonces, ¿qué le vamos a hacer a esta caja? Le vamos a aplicar pares de fuerza. Le vamos a aplicar una fuerza para acá y la misma fuerza hacia este otro lado. Como los materiales no son perfectamente rígidos, como ya lo vimos anteriormente, también hay una posibilidad de deformar esta caja. Esta caja se deformará de la siguiente manera. Se estirará un poco hacia la derecha. Entonces, este fue el efecto neto de haber aplicado estas dos fuerzas. Muy bien, a esto se le conoce como módulo de, como un corte, eventualmente un esfuerzo de corte. Cuando llegamos y le aplicamos suficiente fuerza, el material se va a cortar, o sea, se separa en dos y es diferente al punto de ruptura, en el sentido en el que el material queda ligeramente menos deformado. En el punto de ruptura, el material se puede deformar en cualquier punto. O sea, si agarramos y estiramos un material lo suficiente, en el punto más débil de ese material, cualquier
cualquier cosa que hubiera existido en el material que lo hacía más débil en X punto se va a romper ahí. En el módulo de corte no. En el módulo de corte, bueno, en el corte controlaríamos dónde se va a cortar el material. Y ya veremos exactamente qué es el módulo de corte o el esfuerzo de corte. Esta parte en blanco punteado es la parte que hubiera tenido la forma original de la caja. Entonces, en este caso, la elongación hubiera sido esta, el delta L. Ese es el cambio de longitud del material. Experimentalmente se encuentra entonces que la deformación definida por ese delta L entre L sub 0 es igual a una constante por el esfuerzo. Esta vez el esfuerzo es esfuerzo de corte, y noten que la fuerza es paralela al área donde se le está aplicando, no es perpendicular al área. Aquí no se le puede definir como presión a esta clase de esfuerzo. Algunos libros utilizan la letra G como el esfuerzo de corte, el módulo de corte. Y F entre A. F también se le hace a veces la connotación de dos barritas, que significa fuerza paralela al área, para evitarse confusiones con la fuerza perpendicular al área. Nuevamente, este módulo tiene las mismas unidades que teníamos anteriormente, Newton sobre metro cuadrado. No necesariamente el módulo de Young coincide con el módulo de corte. De hecho, no debería de coincidir el módulo de Young con el módulo de corte para un mismo material. Entonces los materiales diferentes tienen diferentes propiedades, son diferentemente propensos a cortarse o no. Muy bien. Existe otra manera más de caracterizar la deformación en los sólidos. Entonces nada más voy a limpiar acá pero antes de proceder, recapitulemos esta parte del módulo de corte. Sería la deformación es igual a 1 entre G por el esfuerzo de corte. Y G se le denomina módulo de corte. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hay un corte? Antes de continuar con el último módulo. Entonces, la misma cajita que teníamos anteriormente, cuando la fuerza es lo suficientemente grande, o sea, cuando el esfuerzo es lo suficientemente grande, va a existir un punto en el que pasamos de esta clase de sólido a obtener dos sólidos diferentes. Por aplicar lo suficiente una fuerza que vaya a deformar hasta el punto del corte o fractura. En realidad se le denominaría corte. Este es más controlable que una fractura. Si nosotros empezamos a aplicar tensión sobre una varilla, a ambos lados de la varilla, ella se va a romper en algún punto, probablemente en el punto más débil de la varilla. O si agarramos la misma varilla y empezamos a aplicarle una fuerza de compresión, igual ella se va a deformar hasta que se va a quebrar en algún punto intermedio.
Sin embargo, los cortes son ligeramente más controlables que sus puntos de fractura. Muy bien, todavía no he hablado qué es lo que pasa ahora cuando la fuerza se aplica sobre todo o la mayor parte del volumen de un objeto. Voy a limpiar acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener un objeto, digámosle un cubo, y a ese cubo se le empiezan a aplicar fuerzas por todo lado. Siempre hacia el interior del objeto. ¿Qué le va a pasar al objeto? El objeto puede llegar a comprimirse. Debido al efecto de haber aplicado estas fuerzas. Muy bien, ¿qué clase de forma podemos aplicar esas fuerzas? Bueno, la presión debido a un fluido en donde esté sumergido este objeto. Un objeto sumergido siente fuerzas de este estilo. La presión actúa de esta manera cuando el objeto está sumergido en un líquido. Mientras más presión siente el objeto, él va a tender a comprimirse más. Muy bien. En este caso, la deformación la vamos a poner de una manera ligeramente diferente. Vamos a usar una deformación de volumen. Voy a limpiar acá. Entonces, la deformación de volumen al aplicarle siempre fuerzas que van hacia el interior del objeto va a ser proporcional al esfuerzo, que en este caso este esfuerzo se le va a denominar ahora sí como tal presión. Entonces, a la fuerza entre el área del objeto, aquí sí se le puede denominar presión. Y le vamos a usar una constante que se llama B, módulo volumétrico. Hay algo más, la deformación como tal del volumen, como el volumen se está haciendo más pequeño, entonces el delta V, que todavía no le he puesto, cambio de volumen entre el volumen inicial. Ese delta V de la deformación va a ser negativo. Para compensar ese negativo se le va a agregar otro negativo más. Entonces ya las fórmulas quedan positivas. Y esta fuerza entrada se le va a conocer como presión. Entonces, delta P entre el módulo volumétrico. Le denominamos delta P para denotar el cambio de presión necesario para comprimir el objeto. Muy bien. B, entonces, módulo volumétrico va a ser igual a menos el esfuerzo que se le aplicó, delta P, porque delta P ya ahora sí tiene el nombre correcto para la presión, entre el cambio de volumen que sufrió sobre V sub 0. Muy bien. Hay que tener en cuenta algo. Muchísimos libros ponen el módulo volumétrico B a alguna temperatura definida. ¿Por qué? Porque los objetos realmente se expanden. Entonces, con la temperatura, cada vez que un objeto cambia de temperatura al aumentarla, entonces el objeto cambia su volumen, va creciendo, o si se disminuye la temperatura, la mayoría de objetos tendrían a comprimirse.
El agua es una ligera excepción en cierto rango de temperaturas, pero solamente esa temperatura en específico. Nos vamos a enfocar ahora en la mayoría de materiales, incluidos gases y sólidos. Entonces, cuando se aumenta la temperatura, los objetos que tienen volumen definido pueden llegar a aumentar su volumen. Entonces, se debería dar alguna temperatura estándar en las tablas por cualquier cosa, si lo llegan a ver, que dice módulo volumétrico a tal temperatura. Eso es porque algunos materiales tienen un cambio de módulo volumétrico muy fuerte cuando la temperatura cambia constantemente. Ok, ¿qué pasaría ahora en el caso del módulo volumétrico? En el caso de un objeto sumergido en un líquido y que se le empieza a agregar presión, o sumergido en un fluido. Cuando aumenta la presión, entonces lo que el objeto haría, llegaría a un punto en el que no puede soportar más su forma, y lo que hace se llama implosionar, o sea, empieza a colapsar sobre sí mismo. El tema de sólidos y su capacidad de mantener su forma es extremadamente importante en lo que es arquitectura. La mayoría de edificios van a sufrir debido a la temperatura, por lo tanto, en días muy calurosos van a expandirse y van a deformarse volumétricamente. En la noche se vuelven a enfriar y se vuelven a encoger. Esa capacidad de expandirse y comprimirse no la tienen igual entre diferentes sólidos. Diferentes materiales van a tener diferentes módulos volumétricos y por lo tanto se van a expandir de manera diferente. Hay que tomar eso en cuenta a la hora de hacer una construcción. ¿Por qué? Porque si tenemos un material que se puede expandir muchísimo más que otro material que no debe, y están juntos o muy cerca esos dos materiales, podría llegar a que uno de los dos materiales destruya el material de la par. ¿Todo por qué? Porque el material de la par no podía expandirse de la misma manera que uno de esos dos materiales. También, a la hora de formarse, podría perder integridad estructural diversos materiales. Por ejemplo, si tuviéramos un arco o un domo y la temperatura fue lo suficientemente grande, o las fuerzas que estaban aplicándose, o sea, si le aplicaron mucho más peso del necesario, podría deformar el arco hasta el punto en el que el arco se quiebra. En el caso de medicina, por ejemplo, los huesos tienen un módulo de Young determinado, la capacidad de poderse restaurar dependiendo de las fuerzas externas que se estén aplicando a los huesos. Una persona normal debería de poder resistir golpes y también resistir el propio peso de la propia persona. ¿Qué pasaría en el caso del envejecimiento? Bueno, resulta que existen enfermedades como la osteoporosis que van debilitando la forma del hueso internamente hasta el punto en el que el hueso no solamente perdió calidad estructural, sino que también tiene poros que no deberían de estar. Por lo tanto, es más factible que se quiebre una persona con osteoporosis que una persona sana. ¿Por qué? Porque la capacidad del hueso de soportar fuerzas se debilitó considerablemente. En el caso de dentaduras, los dentistas tienen que tener mucho cuidado con la fuerza que les están aplicando en el caso de alguien que tenga frenillos, para evitar que los dientes pierdan su integridad y eventualmente las deformaciones puedan romper o dañar parte del hueso. Muy bien, por ahora los dejo, luego les paso los ejemplos.